Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Bienvenidos a El Debate, este espacio de análisis y contraste de ideas. Imagina por un momento que estás analizando el motor de un vehículo pesado. Es un mecanismo complejo, diseñado con el único propósito de avanzar, ¿verdad? Claro, esa es la idea básica de cualquier motor. Exacto. Y si de pronto el motor se detiene por completo, tu primer instinto, digamos como ingeniero, es revisar el tanque de combustible. Buscas piezas rotas, examinas la falta de recursos tangibles. El análisis suele ser bastante binario, o sea, ¿hay combustible o no lo hay? Sí. Esa es siempre la respuesta más lógica e inmediata, ¿no? Buscas la falla mecánica evidente que te explique la detención. Pero luego te das cuenta de que el motor está en perfectas condiciones y el tanque está completamente lleno. El problema real es que el vehículo está intentando avanzar sobre un pantano invisible. De repente, la mecánica pura ya no explica por qué estamos atascados. Es el entorno mismo el que dicta la paralización. Totalmente. Y hoy nos enfrentamos a un motor que parece haberse detenido para casi el 18% de la juventud en el Perú. Hablamos de la trayectoria educativa y de vida de los jóvenes categorizados como ninis. Ya sabes, aquellos que ni estudian ni trabajan. Y es un terreno verdaderamente pantanoso, te digo. Cuando hablamos de un 18%, no estamos hablando de meras estadísticas en una hoja de cálculo. Claro, no son solo números. Exacto. Hablamos de cifras que esconden rostros, trayectorias truncadas y decisiones sumamente complejas que ocurren en la transición más crítica de la vida, esa ventana crucial que va entre los 15 y los 29 años. Y para diseccionar este fenómeno a profundidad hoy, nos basaremos en las investigaciones de Grade, así como en las encuestas del INEI. También integraremos datos de la CENAJU y estudios del Banco Central de Reserva del Perú. Material de primer nivel, sin duda. Sí, la cuestión central que nos convoca hoy es esta. ¿Es el fenómeno Nini y el abandono escolar en el Perú, fundamentalmente, el resultado de un fracaso estructural y económico? Es decir, dictado por la pobreza, la falta de infraestructura y la mala calidad educativa. ¿O estamos en realidad ante una trampa sociocultural intrínseca dictada por roles de género inamovibles y la formación temprana de familias? Yo, como defensora de la primera postura, argumentaré que las barreras económicas y los déficits de infraestructura son los verdaderos motores primarios del status Nini. Y yo sostendré que las brechas de género y las arraigadas normas socioculturales, en particular el embarazo adolescente, son los factores más decisivos que terminan por truncar estas trayectorias. ¿Cómo se forma este cuello de botella? Tenemos que mirar la base material de la sociedad peruana. A ver, te escucho. La condición Nini no es un misterio psicológico, no. Es primordialmente un problema severo de acceso, de recursos en el hogar y de oferta por parte del Estado. La evidencia más sólida la encontramos al observar un indicador clave. ¿Te refieres al último nivel educativo completado? Exactamente. Los reportes de CENAJU y del INEI nos muestran una realidad, la verdad, lapidaria. El 25,2% de los jóvenes que solo lograron terminar la escuela primaria caen irremediablemente en la categoría Nini. Es altísimo. Pero si contrastas esto con quienes logran acceder a educación universitaria, la cifra cae de forma radical al 9,5%. Es decir, el sistema expulsa mecánicamente a quienes no tienen cómo financiar su permanencia. Es una diferencia abismal, claro. Y además, un estudio detallado del Banco Central de Reserva demostró que vivir en situación de pobreza aumenta en más de 7 puntos porcentuales la probabilidad directa de ser Nini. En el fondo, caer en esta situación no es más que ver cómo la falta de dinero se convierte en un muro infranqueable. Ya, pero incluso en las ciudades hay abandono, ¿no? Sí, esto es visible incluso en centros urbanos. Los estudios cualitativos recogen testimonios muy potentes, como el de una joven limeña llamada Mayra. Ella relata cómo, a pesar de tener grandes institutos técnicos a unas pocas cuadras de su casa, los altos costos de matrícula la frenan. La hipercompetencia urbana hace que cruzar esa puerta sea un sueño inalcanzable. Si no hay dinero en la mesa y el Estado no provee instituciones accesibles, el abandono escolar es la única matemática posible.
Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Abordo desde otro ángulo. A ver, los números económicos que mencionas son precisos y dolorosos, no te lo niego, pero ocultan una verdad sociológica innegable. ¿Tú crees? Estoy convencido. Si esto fuera puramente un problema de recursos financieros o de la matemática de la pobreza, esta escasez afectaría a todos por igual dentro de un mismo hogar pobre. Pero los datos nos gritan que no es así. Históricamente, alrededor del 24% de las mujeres jóvenes en el país son ninis. Sí, la brecha de género está ahí. Pero compáralo con los hombres. Solo el 11,8% de los hombres cae en esa categoría. Permíteme subrayar esto porque es vital. Estamos hablando del doble, el doble de mujeres marginadas frente a los hombres. Entiendo la diferencia estadística, pero la pobreza monetaria sigue siendo el detonante. Es que aunque un hogar enfrente exactamente la misma falta de dinero, las trayectorias de las mujeres se ven truncadas de manera definitiva por un factor sociocultural, principalmente el embarazo adolescente y la asignación automática del trabajo doméstico no remunerado. Pensemos en cómo se da esa conversación en la mesa de una familia de bajos ingresos, ¿no? Algo muy bien documentado por el estudio cualitativo de niños del milenio. El dinero apenas alcanza. Tienen un hijo y una hija en edad de seguir estudios superiores. Claro, y tienen que elegir. Exacto. Los padres hacen un cálculo que mezclan la escasez económica con una visión del mundo profundamente machista. Dicen, invertimos el poco dinero en el muchacho porque él será la cabeza de familia. La chica, bueno, su destino natural es el hogar. Es una elección donde la cultura impone quién tiene derecho a salvarse. La cultura anula las oportunidades económicas, no al revés. Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta basándome en la geografía. Si la cultura machista y el género fueran el factor absoluto que dicta esta inactividad, tendríamos que ver tasas de ninis mucho más altas en las zonas rurales, ¿cierto? Claro, la lógica dictaría eso. Sabemos por la extensa literatura de Grade que las normas de género tradicionales son mucho más estrictas en el campo. Sin embargo, nos topamos con una paradoja estadística fascinante. Las tasas de ninis son consistentemente mayores en las zonas urbanas. Es un dato contraintuitivo a primera vista, lo admito. Totalmente. Hablamos de una incidencia de casi 18,7% en las ciudades frente a un 14,1% en las áreas rurales. ¿Por qué ocurre esto? Porque en las zonas rurales los jóvenes son absorbidos casi de inmediato por el trabajo agrícola. Ya, pero es un trabajo precario. Lo es un trabajo no remunerado o de muy baja productividad, pero entran a la fuerza laboral por pura necesidad económica de supervivencia. Estadísticamente, eso lo saca de la categoría Nini. Y aquí viene el verdadero fracaso estructural del que hablo. La brecha educativa en el campo es atroz. En el año 2023, ¿sabes cuántos centros de educación básica alternativa rurales existían? Imagino que muy pocos. 124. ¡Wow! ¿124 para todo el país? Exacto. 124 en todas las áreas rurales del país. Las distancias kilométricas y la inexistencia física de centros de estudio obligan al abandono. No es que decidan quedarse en casa por un mandato cultural, es que geográficamente no hay a dónde ir a estudiar sin caminar horas. Lo siento, pero simplemente no compro esa idea. Déjame decirte por qué. Tú interpretas que esa absorción del mercado agrícola rural es una simple cuestión de necesidad económica. Pero ese trabajo agrícola es, en su misma esencia, una imposición de normas sociales de género. ¿Cómo así? En el campo, el varón tiene el mandato absoluto de ser el proveedor. La investigación detalla cómo el trabajo físico temprano reafirma su masculinidad. Se les empuja a salir a la chacra. Para las mujeres rurales, en cambio, esas distancias kilométricas que mencionas se combinan letalmente con roles opresivos. Bueno, las distancias afectan a todos. Sí, pero Patricia Ames, en su estudio de 2014, documentó brillantemente cómo las niñas rurales ven la educación superior como un escape del machismo. Ellas valoran la escuela porque la asocian con movilidad social y con la posibilidad de no ser controladas por sus futuras parejas. Es una motivación muy fuerte, sin duda. Pero se les niega.
Y no solo porque el instituto esté a 2 horas a pie, sino porque la familia Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. decide activamente que no vale la pena la inversión en ellas. Su futuro se sacrifica en nombre de mantenerlas en el ámbito doméstico. Así que esa brecha urbana-rural refuerza el argumento cultural maravillosamente. Es un punto interesante, aunque yo lo plantearía de otra manera. Regresemos por un momento a nuestra imagen inicial, pero usemos otra analogía. Piensa en la pobreza extrema y la falta de infraestructura como la fuerza de gravedad. Las normas culturales de género, el machismo del que hablas, son la atmósfera, el clima. A ver hacia dónde vas. El clima puede empujarte, hacer que tu camino sea mucho más difícil, con vientos en contra dependiendo de si eres hombre o mujer. Pero la gravedad es lo que te tira al suelo de manera irrevocable. Y la prueba irrefutable de esto fue el shock de la pandemia en 2020. Ese fue un momento de ruptura total, sí. Absoluta. Ese año la tasa Gini a nivel nacional saltó de manera brutal al 26.6%. Las escuelas se cerraron, se destruyó el empleo formal y la infraestructura digital era sencillamente inexistente para los más pobres. Fue un shock puramente económico y estructural. Claro. Y esa gravedad inmensa arrastró a todos, hombres y mujeres por igual. Cuando la estructura física y económica colapsa, el estatus Gini se dispara masivamente, independientemente del género. Ya, pero permíteme hacer una precisión crucial sobre esa misma pandemia. Incluso bajo esa inmensa gravedad económica que arrastró a la sociedad entera, ¿quiénes sufrieron el impacto más desproporcionado? Las mujeres sufrieron más, es verdad. Exacto. La proporción de mujeres jóvenes Gini llegó casi al 33%, frente a un 20% en los hombres. La gravedad existió, sí, pero el peso específico que llevaban en la mochila las mujeres, el cuidado repentino de los enfermos en casa, el cierre de guarderías, hizo que cayeran mucho más profundo en el pantano. Es cierto que el impacto fue asimétrico. Los datos lo respaldan, no lo niego. Pero exploremos un poco más a fondo precisamente por qué los jóvenes deciden soltar el sistema educativo. Tú hablas de imposiciones culturales en el hogar, pero cuando el INEGI encuesta a los jóvenes sobre los motivos de su abandono escolar, entra a tallar un concepto catalogado como falta de interés. Sí, esa famosa categoría. A primera vista suena a apatía juvenil, pero si escarbamos, vemos algo mucho más racional. ¿A qué te refieres con racional? Me refiero a que esa falta de interés es, en muchísimos casos, un eufemismo burocrático para describir la bajísima calidad y la nula pertinencia de la oferta educativa. Hay un testimonio revelador de Carlos, un joven de Amazonas. Lo leí. Él relata cómo los trabajos disponibles en su entorno están terriblemente mal pagados, incluso si logras terminar la secundaria. O miremos el caso del Instituto Tecnológico de Rioja, documentado por Grade. Ese instituto solo ofrece 5 carreras. Sí, las opciones son súper limitadas. Producción agrícola, enfermería, mecánica, secretariado e industrias alimentarias. Para un joven viviendo en pobreza, abandonar la escuela es un cálculo lógico. ¿Para qué voy a caminar 2 horas para estudiar secretariado con máquinas de escribir obsoletas si el retorno de mi inversión en el mercado local es nulo? El abandono es la constatación del fracaso del sistema en ofrecerles algo relevante. Es un argumento convincente, pero ¿has considerado el caso específico de Diana? Ella es precisamente la joven rural de Rioja que se menciona a fondo en ese mismo material de Grade. La trayectoria de Diana desarma ese frío cálculo de costo-beneficio. Pero su caso es solo uno frente a una tendencia general. Y las trayectorias vitales marcan la realidad sociológica. Diana no abandonó la secundaria a los 14 años porque se sentó a hacer una evaluación matemática sobre el retorno de inversión. Abandonó porque quedó embarazada. Es una situación muy compleja, sí. Y bajo una inmensa presión social decidió escapar con el padre de su hijo. Lo más trágico es que sus propios maestros ya la habían estigmatizado. Decían abiertamente que era el tipo de chica que pronto tendría enamorado y se distraería. Es una profecía autocumplida impulsada por el sistema machista. Entiendo el punto del estigma. Y Diana no es una anomalía estadística. Datos de la ENAJUF revelan que el 22% de las mujeres jóvenes no cursaron educación superior directa y exclusivamente debido a las tareas de cuidado y al embarazo.
Entonces, esa falta de interés está enmascarando la imposibilidad material y biológica Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. de ser madre, cuidadora y estudiante todo a la vez. No es apatía, es que su vida fue secuestrada por los roles asignados a su género. Mencionas el caso de Diana y cómo su embarazo truncó sus estudios. No voy a ignorar eso. Es una realidad desgarradora. Pero retrocedamos un paso lógico en esa misma cadena de eventos. ¿Por qué ocurre ese embarazo adolescente en primer lugar? Bueno, por múltiples factores. Tu línea de razonamiento asume que el embarazo es un evento natural, ineludible. El propio embarazo adolescente, que afecta a cerca del 14% de las adolescentes en pobreza, es en sí mismo el resultado directo de un fallo estructural masivo por parte del Estado. Un fallo puramente del Estado. Totalmente. Tú presentas el embarazo temprano como una red sociocultural que atrapa a la joven. Pero permíteme ofrecerte una perspectiva basada en la investigación de Binstock y Naslund Hadley. El común denominador de las madres adolescentes en zonas vulnerables es la carencia absoluta de conocimiento sobre salud reproductiva. Sí, la educación sexual es deficiente. Es inexistente y tienen un nulo acceso físico a métodos anticonceptivos. En las escuelas solo reciben charlas esporádicas donde se sienten profundamente avergonzadas de preguntar. Si van a la posta médica, hay desabastecimiento o personal que las juzga. Ese embarazo temprano no es solo el triunfo de una cultura opresiva, es el fracaso logístico, presupuestal y curricular del Estado peruano. Yo lo abordo desde otro ángulo. Supongamos por un momento que tienes toda la razón en cuanto al origen. Supongamos que el Estado falló en la prevención. El hecho es que el embarazo ya ocurrió, ¿no? Nace el bebé, lo que consolida permanentemente a esa joven en la categoría de nini durante la siguiente década no es la falta de condones. Lo que cierra la trampa es la estigmatización social despiadada que sufre inmediatamente después. ¿Te refieres a la reacción de la comunidad? Exactamente. Hay un estudio brillante de Magali Nóblega de 2009. Ella documenta cómo muchas adolescentes ven la maternidad no como el fin de su vida, sino como una oportunidad de cambio. El nacimiento enciende un motor interno formidable. Sienten urgencia por salir adelante, por retomar sus estudios. La motivación existe. Tienen la voluntad a tope. Sin embargo, es el entorno social el que les corta las alas. Es la discriminación de los vecinos, el rechazo de los maestros y la asunción comunitaria de que ya se arruinaron la vida. El abandono definitivo no es solo por falta de infraestructura previa, es por el duro castigo social por haber roto la norma. La cultura de la vergüenza finalmente bloquea la puerta. Comprendo el inmenso peso de ese castigo social. Pero, fíjate cómo podemos desarticular ese estigma si aplicamos recursos materiales. A ver, explícame eso. Incluso frente a esa condena comunitaria, si el Estado construyera una red de protección estructural sólida, y me refiero a guarderías públicas subsidiadas al lado de los centros de estudio o programas de transferencias monetarias para retener a madres jóvenes. Si tuviéramos muchos más SEBAs con horarios nocturnos flexibles, ese candado cultural podría romperse. Cuando la infraestructura existe, la cultura restrictiva cede. ¿Crees que la cultura cede tan fácilmente ante un edificio nuevo o un horario nocturno? Lo vemos en la evidencia. Las investigadoras notaron que algunas mujeres del estudio Niños del Milenio logran retomar sus estudios cerca de los 29 años, tras sobrevivir en trabajos precarios. Lo hacen porque descubren que necesitan desesperadamente ese certificado formal para aspirar a un salario digno. El incentivo económico termina superando el estigma cultural, siempre y cuando la institución exista. Si pones el puente, ellas lo cruzan. Pero detengámonos en lo que acabas de describir. Dices que lo logran cerca de los 29 años, justo en el límite donde estadísticamente dejan de ser jóvenes. Lo hacen después de haber perdido más de una década crucial de desarrollo y, lo más importante, son la absoluta minoría. Pero es un indicador de que es posible. El mismo reporte de Grade hace una advertencia clarísima. La inmensa mayoría de esta cohorte que abandonaron sus estudios tempranamente jamás lograron retomarlos. La mejora marginal fue de apenas 3 puntos porcentuales, del 15 al 12%. Ese candado no cede fácilmente, es de titanio.
Y la razón por la que no existen esas maravillosas guarderías que tú exiges es porque el diseño de las políticas macroeconómicas está ciego ante la realidad del género. ¿Ciego en qué sentido? Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. En que los ministerios asumen subconscientemente que el cuidado infantil es un problema privado, algo que debe ser resuelto de forma silenciosa por las mujeres. La falta de infraestructura material que tú denuncias es en realidad la hija directa de la invisibilización sociocultural de la mujer. Es un argumento incisivo, de verdad, y creo que nos lleva de manera natural a reflexionar sobre todo lo que hemos discutido hoy. Si hacemos un balance de los estudios de Great y las cifras de abandono, mi postura se mantiene firme. Te escucho. Si bien reconozco que el lente del género moldea dolorosamente la experiencia diaria, el gran denominador común que destruye el avance educativo sigue siendo la desigualdad material. La pobreza monetaria impacta directamente a más del 40% de los jóvenes ninis. Combina eso con un Estado deficiente que deja a zonas rurales con apenas 124 centros de educación alternativa. Puedes intentar derribar el estigma social, pero si no construimos puentes de asfalto y financiamos la educación, la gravedad aplastante de la pobreza seguirá tirando al suelo las aspiraciones de toda una generación. Y mi visión final, tras analizar estas mismas investigaciones, es que la economía y esos puentes materiales de los que hablas representan apenas el escenario físico donde ocurre la vida. Pero el guión lo dicta inexorablemente los roles de género. La persistente disparidad, donde las mujeres ninis duplican a los hombres década tras década, es la mayor prueba. Puedes construir el instituto tecnológico más moderno en una plaza rural, pero si la adolescente tiene el mandato de quedarse encerrada cuidando a su hermano menor debido al machismo, ese hermoso edificio de concreto simplemente estará vacío para ella. Mientras no resolvamos la distribución asimétrica del cuidado, la inversión en infraestructura por sí sola será ineficaz. Al final del día, los datos minuciosos del INEI, de la CENAJU y los estudios sociológicos nos revelan una verdad ineludible. La interrupción de la trayectoria de vida de un joven es un fenómeno profundamente multicausal. Volviendo a nuestra imagen del inicio, reparar el motor del vehículo de poco servirá si no nos esforzamos también en drenar el espeso pantano sociocultural en el que está hundido. Las tuercas de la economía y el terreno de nuestra cultura deben arreglarse a la par. Totalmente de acuerdo en esa complejidad. Es un ecosistema donde todo está interconectado. Y quiero destacar que el vasto material académico que hemos abordado hoy ofrece muchísimos más matices, especialmente si observamos las marcadas diferencias geográficas entre la Amazonía, la sierra y la costa urbana. Nos demuestra que en temas de desarrollo humano, las respuestas rara vez son de un solo color. Y justamente esa riqueza de matices y esa complejidad es la que dejamos hoy sobre la mesa, en manos de quienes nos escuchan. Los invitamos a evaluar las estadísticas que hemos compartido, a reflexionar sobre los testimonios de jóvenes como Diana y Carlos y a sacar sus propias conclusiones sobre qué fuerza la economía o la cultura pesa más a la hora de definir el destino de la juventud en el Perú. Gracias por acompañarnos en este espacio de análisis y debate. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.